Bueno, buenas tardes Juan Pablo, ¿cómo vas? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, listo Juanpa, te agradezco pues este momento que me diste y pues empiezo con las preguntas que te tengo. La primera, dime, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? De cultura, bueno, pues la cultura son como todas eh, las formas en las que se ve representada, sí, representada una comunidad, un grupo. Dentro de eso encontramos lo que son las tradiciones, las costumbres, digamos, las transferencias que han habido de otras generaciones, pues que llamamos como tradiciones también. Y todos los hábitos que se generan dentro de una comunidad. A veces uno se conecta con la cultura, digamos, con esos hábitos dentro de un grupo, o a veces también uno toma otros de acuerdo a su proceso de construcción de identidad. Ok, vale, gracias. La segunda es, ¿qué entiendes por el concepto de política? Bueno, política es como la forma en la que nos pensamos el país, de qué manera podemos como organizarnos y de qué manera podemos utilizar este espacio que tenemos dentro del planeta, este espacio llamado territorio, de qué manera lo utilizamos, por ejemplo, en el caso de Colombia, para generar un bienestar para todos. Ya dentro de esa política pues está tanto los políticos o los gobernantes, que serían aquellos que pues son los representantes que escogemos para trabajar frente a esta misión, y pues ya la política, uno como ciudadano, en la forma de decisión y de poder escoger quiénes van a ser esos representantes como tal. Ok, dale, muchas gracias. Mira, el número 3 es, ¿ahora qué entiendes por el concepto de cultura política? Bueno, yo creo que la cultura política, uniendo esos dos conceptos, sería entonces como los hábitos, como lo que, digamos, como las costumbres que tenemos nosotros frente a la manera como elegimos y cómo nos pensamos el país. Y por eso la política genera en ocasiones un dualismo, una polaridad más bien, porque hay diferentes visiones de cómo queremos ver nuestro país, hay diferentes visiones de qué país queremos o qué mundo queremos. Entonces, cuando digamos que lo que permite la política es generar ese discurso, esa discusión entre ambos y poder llegar a acuerdos entre las diferentes visiones y pues logrando el mayor bienestar. Ok, dale, muchas gracias. Y ya la última para terminar, ¿cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tus entornos? Bueno, la cultura política, pues digamos que hay diferentes niveles, ¿sí? Por ejemplo, está tanto el nivel de las personas que no lo viven, que digamos no conectan con esto de la política, o la cultura política de tomar decisión, de tomar partido, de poder tomar iniciativa. Hay otros que, por ejemplo, se discuten en un grupo de amigos, en un grupo de profesionales, en un grupo de estudiados, qué sé yo, de la academia, y se piensan también una visión de país, como está también la interacción que uno hace con los representantes, o las posibilidades que se dan también de interacción entre los mismos representantes de esos sectores. Entonces se da como desde los diferentes niveles, tanto los gobernantes que fueron elegidos como representantes, como en la cotidianidad de las personas que discuten frente a su visión de país. Incluso también en las redes sociales se ha vuelto algo como cultura política, porque se quiere reflejar desde allí también su visión de lo que quiere en el mundo. Aquí una pregunta improvisada. ¿Ves muy afectado tu entorno personal en cuanto a esa cultura política? Mi entorno personal frente a esa Sí. cultura política. Con amigos, trabajo. Sí, es decir, he tenido discusiones con algunos compañeros, incluso he llegado a tener personas que se han alejado un poco porque tenemos una visión diferente y no hemos entendido o no hemos llegado a acuerdos, y preferimos como más bien distanciarnos en vez de buscar digamos, como un acuerdo. También, qué sé yo, ¿no? Principalmente ese entorno es el que veo, igual también muy contaminadas las redes sociales, por ejemplo, con tanta polaridad que hay. Entonces allí ya llegan los insultos, llegan las amenazas y todo este tipo de cosas que realmente no nos unen como país, ni tampoco nos visibiliza como un país mejor. Ok, dale, muchísimas gracias Juan Pablo por el tiempo y ya sé para un próximo video a quién busco. Dime, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? De culturas, De cultura. para mí son las tradiciones y las costumbres socialmente aceptadas dependiendo del país o del estado que se encuentre la persona. Ok, dale, gracias. Y dime, ¿qué entiendes por el concepto de política? Entiendo que puede ser la forma o las formas con las formas como se gobierna un estado. Ok, listo.
Y por el concepto de cultura política. Concepto de cultura política. Puede ser o lo entiendo como esas costumbres o esas acciones que se vienen llevando a cabo durante los años, digamos, o poniendo un ejemplo, la cultura liberal conservadora que ha tenido Colombia, y ahora pues con el uribismo y el centro democrático y los partidos de izquierda que vienen haciendo durante la última década. Ok, dale, gracias. Y la última, ¿cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tus entornos? Tanto personales, profesionales. ¿Cómo se ve reflejada? Bueno, pues realmente la política se ve muy reflejada en la mayoría de entornos porque la gente o nosotros las personas del común nos hemos vuelto, por decirlo así, a políticos por las mismas prácticas poco honestas y poco reales que hacen la mayoría de políticos colombianos. Entonces, la sociedad o el ciudadano de a pie se ha vuelto muy reacio a saber o a trabajar y a estudiar sobre temas políticos. Entonces no se ve muy bien reflejada porque simplemente votan por un regalo, por un monto de dinero o por un beneficio a corto o a largo plazo. Ok, dale, muchísimas gracias. Te estaré llamando para un próximo video. Ok, buenas tardes Felipe, ¿cómo vas? Buenas tardes, bien. Bien, bueno Felipe, necesito que me hagas el favor de responderme 4 preguntas. La primera es, dime, ¿cuál es tu punto de vista o qué opinas sobre el concepto de cultura? Cultura. O sea, creo que cultura está relacionado con... Yo siempre lo asocio con identidad, que es como lo que diferencia cada, por decir así, cada región, cada territorio. Y de eso se deriva de pronto lo que yo digo que se llama hábitos, estilo de vida en general, historia. Eso hace parte como, o sea, yo defino cultura como historia, hábitos y, o sea, no tanto costumbres, sino lo llevo más a estilo de vida. Ok, dale. Y sobre el concepto de política. Política tiene que ver como con un movimiento o como con la estructura que tiene cada país, en donde como así que se derivan de pronto así las civilizaciones, cada nación. O sea, la política es como la organización en cuanto a los que dirigen un país y, o sea, como los derechos y deberes del país. Eso, vale. Y ahora un concepto que une esas dos, cultura política. Cultura política. Espera. No, en realidad no. O sea, en ese momento pues, No lo tienes claro, no lo tienes claro, listo. Bueno, ok, ahí sería la otra pregunta, es ¿qué concepto tienes o cómo crees que la cultura política puede afectar tu entorno? No, pues no, o sea, no. Ajá, sí, entonces no no tengo claro Listo, dale, conexión. muchísimas gracias. Perfecto. Hola Diana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Diana, entonces tengo 4 preguntas para que me hagas el favor de, desde tu percepción, contestarme y regalarme tu opinión. Dime, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Concepto de cultura, pues es que no podría darse desde una perspectiva objetiva porque es un concepto subjetivo en realidad. Entonces hay muchas personas que han tratado de definirlo y de hecho empezó a definirse desde la antropología, ¿sí? Con Wolff y otros autores alemanes e ingleses. La cultura en realidad se une mucho a la lengua, porque estos autores decían que la cultura forma la lengua y otros autores decían que la lengua es la que introduce a la cultura. Entonces ahí como que hay 2 relaciones totalmente directas. Para mí, ¿qué es la cultura? La cultura para mí es un conjunto de muestras simbólicas, de expresiones simbólicas dentro de una sociedad o una comunidad o una población, ¿sí? Son expresiones simbólicas, ¿por qué? Porque la cultura lo conforman simplemente simbolismos dentro de unos constructos sociales. Entonces está el simbolismo de la vestimenta, que puede ser totalmente relacionada con la religión, así como vemos en Medio Oriente que su vestimenta está ligada
a la ley Shaira, que es el taparse la cara, las manos, toda esta cuestión de las mujeres. O puede ser también un simbolismo en la parte de la comida, ¿no? Por ejemplo en India, que comen con las manos, que son vegetarianos, que también está unido a la religión. Entonces es un conjunto de expresiones que forman lo que llamamos cultura, ¿no? Si vemos, hay países que son multiculturales, por ejemplo Colombia podría ser un país multicultural, que la cultura que se ve en la costa no es la misma la que se le va en Andina, que es en la Amazonía. Entonces es muy complicado definir qué podría ser cultura como tal, por eso se abre el concepto, así que es un conjunto de simbolismos propios dentro de una sociedad. Okay. ¿Y qué concepto tienes sobre política? Bueno, la política para mí, no sé mucho de política, pero pensaría que para mí es como lo que rige una sociedad dentro de unos lineamientos estatutarios, ¿sí? Como unos lineamientos que permitan proteger las libertades y los derechos de otro, y asimismo diga cuáles son los deberes míos dentro de una sociedad, ¿no? Es como poner unas reglas, pero de una manera en las que todos entremos a jugar en ellas, ¿sí? Ok. Bueno, y ahora mezclando esos dos, ¿qué concepto tienes de cultura política? ¿Cómo influye el uno en el otro? No, del concepto cultura política. Cultura política. Bueno, la cultura política yo lo pensaría, es como ver, por ejemplo, en Colombia, qué tanto bagaje cultural tenemos en cuanto a las políticas que nos rigen en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo siempre he pensado que hay muchos autores que dicen que la cultura necesariamente se tiene que formar dentro de un núcleo social. Y bueno, si lo definimos así, claro, yo dependo de ti como ser humano, soy un ser dependiente. Pero para mí también la cultura es una formación personal. En el momento en que tú naces en un núcleo familiar, tú estás permeado de todo lo que tu familia te impone como cultura y toda tu sociedad y tu contexto directo. Y también lo que te dicen que es política, ¿no? Pero en el momento que tú creces, viajas, visitas otros países, conoces otras culturas, pienso que ya hace parte ya de una construcción personal en la que tú recoges todo lo que te parece a ti que es bueno en tu concepto de esa formación de cultura, de educación y de demás aspectos que enriquezcan tu ser, así como es un acto político el trabajar en pro a esa cultura y a esos principios, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí cuando me dicen que yo soy vegetariano, muchos lo toman como solo protección animal, pero no ven que es un acto político, ¿sí? Porque estoy defendiendo mis principios a no ser parte de una sociedad consumista de la parte industrial, de la parte de la industria cárnica. Entonces es un acto político el yo decidir no comer carne, ¿sí? Ok, no, perfecto. Y ahora, última pregunta. ¿Cómo crees que se ve reflejada esa cultura política en tus entornos? Sea personal, profesional, de la ciudad. Yo pienso que en todo. Hay una cultura política en lineamientos cívicos, pues se podría decir, porque cuando tú vas a cruzar la calle y no tomas un puente estando ahí, la gente te dice, wow, no tienes cultura. Pero en realidad es seguir una ley política, ¿no? Que me está diciendo que si está el puente ahí es para cruzarlo, ¿sí? Yo no tendría que asumir netamente que ese puente está ahí por algo, sino es una ley que me ha dicho que ese puente se hizo para esto y esto, entonces la gente me dice que no tengo cultura. Entonces, una cultura política sería conocer las leyes de mi entorno cívico y urbano y apropiarme de ellas y utilizarlas, ¿no? O lo mismo cuando vemos que él se pasa el semáforo en rojo, o no tanto de pronto en el urbanismo, pero por ejemplo en el acto de tomar una decisión dentro de tu entorno de trabajo, que lo hagas de manera cultural, tomando las opiniones y las expresiones de todos, ¿no? O sea, que en todo momento, o sea que de acuerdo a lo que me estás diciendo, en tus diferentes entornos, profesional, personal, amoroso, todo eso, hay diferentes culturas políticas que tienen diferentes normas. claro, yo pensaría que la política no es solamente regida a lo que la Corte Constitucional me dice que es una ley, sino yo también pongo leyes en mis espacios, yo pongo también reglas en mis entornos, con las personas con quien me relaciono. Entonces, si tú ves,
yo puedo poner leyes a todo y a todos los espacios, entonces una cultura política se puede ver reflejada en todo lugar. ¿Sí? Ya depende de las personas cómo actúen políticamente, ¿no? Lo que definan como política. Ok, dale, muchísimas gracias por tu ayuda y espero en un próximo video también contar contigo. Bueno, Chao. gracias, chao. Hola, muy buenos días, Nita. Nita, te agradezco este tiempo que me regalas y necesito que me respondas 4 preguntas. 4. La primera, ¿qué entiendes tú por cultura? Bueno, por cultura entiendo como aquellas costumbres que se hacen permanentes en el consciente y también en el inconsciente de las personas, ¿no? La cultura normalmente trasciende, es generacional y entonces nos crea pautas dentro de nuestra vida cotidiana y que hacen que sea mejor o que de cierta forma pueda llevarnos a riesgos en nuestro entorno cotidiano. Ok, gracias. La segunda pregunta es, ¿qué entiendes tú por política? Bueno, política. Entiendo como el hacer político, ¿no? La posibilidad de decidir sobre aquello que me beneficia a mí y también a aquello que es público, aquello que nos beneficia a todos. Ok. Ahora, ya el hacer político, ¿no? Que entiendo por el hacer político, aquellas personas que uno de cierta forma delega para que asuman como la posibilidad de generar bienestar común a través de un voto, de una intención, de ayuda. Del poder que se les da. El poder que se le da. Ok. ¿Y qué entiendes tú ahora por mezclando esas dos, cultura política? Bueno, en nuestro contexto. Ajá. Nosotros tenemos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, obedezco pero no cumplo. Entonces muchas herencias de aquella cultura o tradición política muy desde la colonia, ¿no? O hago la trampa con los recursos, o sencillamente engaño, digo, pero realmente no hago nada y todo lo vuelvo un interés personal. Todo lo vuelvo un bienestar netamente personal que quita toda aquella posibilidad de bienestar común y que afecta a todos. Y viene también a la posibilidad de una conciencia política. Y es que yo no voto porque me den algo muy particular, sino a aquello que pueda generarnos el bienestar general. Y también a nivel individual no hay una cultura política sobre esas decisiones que sabemos que a la larga nos van a afectar a todos, que si yo voto de una manera consciente, estoy incidiendo directamente en una decisión nacional. Entonces, Okay. eso entiendo como por cultura. Bueno, yo creo que me respondiste parte de la siguiente pregunta, que es, ¿cómo tú ves afectado, cómo crees que afecta a tu entorno esa cultura política? Totalmente. Lo tenemos en los Juegos Nacionales, lo tenemos en las decisiones que se toman, el manejo del medio ambiente, el manejo de los recursos, los impuestos que se dan de manera generalizada, el manejo de las horas extras para los trabajadores, el perder todo tipo de garantías sociales que permitan un mejor bienestar, incluso las que se creen buenas, ¿no? Yo tengo una pelea sobre aquellos subsidios que se dio en el gobierno Uribe para la gente de escasos recursos, ¿no? Porque ¿qué se ha hecho? Democratizar la pobreza y nunca el pobre está pensando en cómo mejorar su calidad de vida para ser mejor. Estudio, trabajo y tengo mejor calidad de vida. No, tengo más hijos para recibir un subsidio del Estado, O que es mínimo. soy más pobre para ser menos y que el Estado me mantenga. Me mantenga. Y también una conformidad social, porque que son 60, 70 mil pesos mensuales. Exacto. Nada. No, bueno, Anita, muchísimas gracias. Ya esto es todo aquí con este hermoso público que tenemos. Un abrazo y para una próxima. Chao. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Grajales. Estudio licenciatura de inglés como lengua extranjera. Ya acabaron de ver todos los puntos de vista de mis compañeros. Ahora van a ver mis puntos de vista sobre pues, los interrogantes que teníamos. Acerca de cultura, con respecto a las lecturas que nos dieron y a los puntos de vista de mis compañeros, pues digamos que hice mi propia percepción. Y creo que como docente durante la carrera nos encontramos con este término muchísimas veces en diferentes materias y entornos. Y considero que cultura es el conjunto de rasgos, pautas y costumbres aprendidos por todo ser humano en la sociedad en la que nace y en la que crece. Aquel todo complejo aquella sociedad, por decirlo como
que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de esa sociedad en la que crece. Por lo tanto, la cultura es muy variada incluso dentro de un mismo país y los diferentes sectores dentro de ese país. Hay una variedad de culturas increíbles, muy grandes. Un ejemplo es Colombia, que no es lo mismo los que están, por ejemplo, acá en Tolima, en la parte central, y en Boyacá, o la costa, o el eje cafetero, tienen diferentes costumbres, tanto de, para empezar, el acento, la comida. Bueno, hay muchísimas cosas que influyen. Por eso creo que está mal tomado en muchas personas el concepto de cultura cuando se refieren a ella, como no tener conocimientos de X o Y tema, ya sean deportes, farándula, música, de diferentes estilos, desde la clásica hasta el reggaetón, arte en general. Entonces, para muchas personas los que no tengan conceptos o que no sepan de esos temas, es una persona sin cultura. Cuando todos tenemos cultura basada en donde nacemos, en donde nos criamos, en donde aprendemos muchísimas cosas y digamos que mientras uno va creciendo y se va enfrentando a diferentes culturas, va ampliando sus conocimientos, y eso también ayuda mucho a que uno sea abierto a conocer nuevas cosas y a vivir nuevas experiencias. Entonces, como les decía, lamentablemente es un concepto que ha ido variando de su concepto básico universal, pero como tal, cultura son las pautas por las cuales se guía una comunidad. Siguiendo a la otra pregunta que entiendo por el concepto de política. Creo que también ha cambiado muchísimo el concepto y por esto mismo nos hemos vuelto muy apáticos a esto, pensando en politiquería, la cual es completamente distinta a la política. Yo creo que la política es el contorno en el cual el pueblo se ha constituido para la distribución y clasificación de su soberanía, la cual, dependiendo de los países, por ejemplo Colombia, hay una política democrática, la cual se divide en diferentes poderes o ramas, que son la ejecutiva, legislativa y judicial. En otros países está la soberanía, donde está la reina y ella es la que manda. Diferentes, en otras están las dictaduras, pues aunque las dictaduras no tendrían nada que ver con política porque es algo que se le impone al pueblo. Entonces hay otros países que mezclan esa parte de soberanía con democracia. Entonces, bueno, ahora que entiendo por cultura política, y es un término que ya había escuchado varias veces, pero la verdad no me he puesto a pensar qué significaba como tal. Yo creo que es la formación en costumbres, ideales y normas que se derivan directamente de los derechos y deberes o leyes establecidos en ese país o en esa sociedad. Ejemplo, en Colombia las leyes son para todos por igual. Ejemplo, el nuevo código de policía es para todo. Y existen algunas reglamentaciones pequeñas en diferentes departamentos o ciudades, con pequeñas excepciones. Por ejemplo, cuando se realiza un concierto o un partido, un evento especial, entonces, o por ejemplo la última Feria de las Flores, se hizo una excepción durante ese periodo de tiempo de la Feria de las Flores en Medellín a que la gente sí podía consumir alcohol en vía pública, cuando pues ya el código de policía no lo permite. Igual en países como Estados Unidos hay leyes que son federales, que significa que es para todo el país y que son leyes que se deben cumplir sin importar en qué parte de Estados Unidos estés. Y hay otras leyes que son por estados y que van, leyes pequeñas por decirlo de algún modo, que van desde impuestos y límites de velocidad hasta leyes un poco más fuertes como es el uso de armas, y en los que se aprueban penas de muerte por delitos mayores. De acuerdo a esas leyes,
la cultura de esas personas que viven en estados es diferente, ya que algunas se cohíben, pero otras sí se permiten. Esto hace que se generen unas pautas o normas por las cuales se rige esa sociedad. Pues yo creo, según lo que leí, y lo que escuché y lo que investigué, que eso es cultura política. Y para terminar, ¿cómo creo que se ve reflejada la cultura política en mi entorno? Bueno, se ve reflejada de muchas maneras. Es una pregunta muy interesante porque, como les dije, la mayoría de la sociedad ya puso política como politiquería. Entonces, yo creo que se abren definiciones entre las personas que entrevisté y las respuestas varían muchísimo de acuerdo a lo que les dije. Para algunos es politiquería y para otros es política. Creo que se ve reflejada desde el momento en el que hay elecciones, ya que o más bien sea reflejada o afectada. Ya que se generó la cultura de recibir algo de ese político para darle el voto. O sea, para regalarse y para decirle, ok, listo, me diste una lechona, un tamal, o me ofreciste un buen puesto, o me diste unas tejas para mi casa, entonces yo te voy a regalar mi voto, sin pensar que muchas veces es un beneficio a corto plazo. Y a largo plazo, ese tamal, esa lechona, esas tejas no las van a cobrar. Entonces, de la misma forma ya se culturizó que estamos condicionados, que sin importar quién quede en el poder, esperamos que esa persona no haga nada por nosotros, por quienes votamos por ellos. Y peor aún, estamos acostumbrados y ya tenemos la cultura de tan solo quejarnos y no hacer realmente algo para que eso cambie. También se reflejaba la creencia, en muchas ocasiones verdadera, de que para obtener un buen puesto debo tener un padrino político, alguien. De nuevo nos vamos con yo te ayudé para llegar a la alcaldía, a la gobernación, a donde sea, entonces tú me debes de ayudar a mí también. Creo que de alguna manera los políticos han culturizado el comprar votos al ofrecer, como les dije, muchas cosas. Y usualmente el ganador es el que afecta más. Entonces creo que lamentablemente la cultura política de nosotros como país está en eso. Estamos cambiando, y muchos que ya estamos cambiando nuestra manera de pensar, de que no queremos regalar votos, de que realmente queremos hacer un trabajo político que es dirigido para la gente y hacia la gente. Pero es un camino largo por recorrer, porque son muchos años con todo lo mismo, y sé que es difícil cambiar algunas cosas de la cultura, de los arraigos que tenemos. Bueno, espero hayan disfrutado este video. Espero sus preguntas, sus retroalimentaciones para ir creciendo en este tema y para ir ampliando mi conocimiento. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.